Creo que vamos a retomar el tema de la mesa tripartita más adelante, todavía tenemos tiempo. Nuestro siguiente invitado nos va a dar recomendaciones sobre salud mental. Es un tema que hemos abordado varias veces y que tenemos que seguir abordando porque no sé si a todo el mundo le pasa, a algunos sí, a otros no, pero lo que hemos vivido en estos últimos meses nos cambia por completo la conducta, nos está cambiando a muchas personas. Nos estamos viendo afectados, nuestro estado de ánimo, incluso nuestra salud física se ha visto comprometida en algunos casos, porque toda esta nueva normalidad afecta desde el cerebro para abajo todo nuestro organismo. Pero no solamente de los adultos mayores, no solamente de los jóvenes, también de los niños. Y usted en casa seguramente tiene un niño, el caso de Icar, que tiene a Adela, el caso de Fernando, que también tiene a su niño, en el caso mío, que convivo con mi nieto, y así muchísimos otros oyentes y televidentes. Y por eso vamos a recibir a nuestro siguiente invitado para hablar de las recomendaciones sobre salud mental para la población de niños, niñas y adolescentes por causa de esta pandemia. Le damos la bienvenida a esta hora de la mañana al doctor, que es psiquiatra, Luis Trejos, psiquiatra de niños y jóvenes. ¿Cómo enseñamos a los padres a incluir a los niños y niñas en la nueva normalidad? Niños, niñas y hasta adolescentes a convivir con esta nueva normalidad. Buenos días, doctor Trejos. Bienvenido a Mesa de Periodistas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos de la mañana. Muy buenos días. Es vital, antes de empezar, trabajar en el lema sin salud mental no hay salud. Y es vital que en este momento en que la salud mental cobra importancia, no es porque no haya cobrado importancia, sino que se ha hecho más tangible y visible la necesidad de tener un bienestar en relación con nosotros, en relación con el otro, y las demandas que el medio a cada rato pues nos pide que podamos cumplir. ¿Cómo sabemos o cómo detectamos nosotros que un niño está necesitando ayuda en esta área que para todos o para la gran mayoría es tan desconocida, como lo es la conducta, las necesidades de atención de la salud mental? Yo creo que es muy importante ese aspecto que has tocado, María Elena, debido a que a la hora de tener que evaluar a la niñez y a la adolescencia, es importante tomar en cuenta la edad. Por ejemplo, si un chico o un niño a los 8 años todavía se orina en la cama, de alguna manera ya ha sobrepasado el periodo crítico en que debió o necesitó haber alcanzado o haber ganado estabilidad. Niños menores de 7 años que todavía se orinan en la cama, habría que evaluar si hay un problema de orden orgánico. ¿Qué quiero yo decir con esto, María Elena? Que lo importante es observar los cambios. El desarrollo evolutivo en el individuo es importante para poder determinar cuáles son los puntos cuando nos encontramos frente a una situación que es normal o una situación que necesita atención. Por eso, por ejemplo, para recomendarles a nuestros padres que nos escuchan y nos ven en este momento, es que sobre todo hay que tomar en cuenta los cambios de conductas que pueden tener nuestros hijos. Si antes era un chico tranquilo y ahora lo vemos mucho más intranquilo, es un cambio de conducta. O, por ejemplo, también tomar en cuenta los cambios de estado de humor. Eso quiere decir que si antes era un niño muy participativo y hablantín, y ahora está alejado y evita las relaciones con la familia y evita interactuar en la familia, es importante prestar atención. Y en el caso, por ejemplo, de la forma de pensar, también es importante tomarlo en cuenta, ya que cuando ocurren cambios de pensamiento y empiezan a aparecer sentimientos de desesperanza, ideas de pérdida del interés, entonces estamos frente a situaciones que necesitan ser evaluadas por un profesional de la salud.
encierro prolongado, cómo deben manejar los padres este tipo de situaciones. Y también he notado que la prohibición de las relaciones sociales naturales de los niños y jóvenes hace que ellos se dediquen más tiempo del que probablemente debieran a los llamados videojuegos, que se conviertan adictos a los juegos por computadora, por plataformas virtuales. ¿Cómo manejamos estos temas? Qué buen punto has tocado, Fernando, en este momento, porque cuando empezaron las medidas sanitarias, las recomendaciones para la población infantojuvenil era sobre todo mantener estructuras de horario fijo. Quiere decir que el principal tiempo o la mayor cantidad de tiempo que ocupan nuestra niñez y nuestra adolescencia es la parte de la educación, las escuelas y colegios. Quiere decir que cuando los chicos tienen que volver a sus casas y ahí tiene que ocurrir una reorganización de las actividades del hogar, donde los padres de familia juegan un rol protagónico, ya no un rol pasivo, sino un rol protagónico. Por eso es interesante que, por ejemplo, cuando hablas del confinamiento, una de las cosas que sucede, al inicio empezó dentro de las medidas sanitarias, a hablar sobre el distanciamiento social. Creo que después tuvimos que aclarar que no era distanciamiento social, sino distanciamiento físico. Es diferente. El distanciamiento social implica aislamiento, pero yo creo que en el fondo el concepto que se quería transmitir a la población era sobre todo de guardar distancia, pero no que dejáramos de perder las relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros tutores, con nuestros jefes. Entonces creo que es importante recomendarle a nuestros padres, Fernando, que en este momento, que en este proceso en que nos encontramos, este proceso ha tenido diferentes etapas. La primera etapa en la que podríamos de forma cualitativa, cuantitativa, valorar que al inicio, cuando pone una restricción, las restricciones de alguna manera no solamente tienen problema o les cuesta aceptarla a los niños y a los adolescentes, sino también a los adultos. Entonces quiere decir que muchas veces hay rompimiento de las normas, y una de las cosas que sucede en este momento es que, por ejemplo, durante este tiempo los padres de familia pudimos haber aprovechado o estamos aprovechando este tiempo para instruir a nuestros niños en las medidas sanitarias. Por ejemplo, Fernando, con el tema de la discapacidad, que es importante tomar conciencia no solo de los padres y chicos que tienen hijos con discapacidad, sino que en este momento la población se sensibiliza a las necesidades. En el caso de los chicos que tienen discapacidad visual, ellos necesitan la asistencia física de su tutor. Por lo tanto, en este caso, el tutor necesitaría garantizar las medidas sanitarias de la limpieza de todo lo que necesitan a su alrededor. Y en el caso de las discapacidades sensoriales, como son los trastornos del espectro autista, pues necesitan que en este momento se puedan poner en práctica de forma paulatina el uso de la mascarilla y hacer de las actividades de lavado de manos una actividad lúdica y que se refuerce cuando se logra, no solo cuando no se logra. Yo tengo aquí unas recomendaciones sobre ese tema. Mientras seguimos conversando, yo le voy a dar lectura a las principales recomendaciones que hacen los especialistas sobre salud mental para la población de niños, niñas y adolescentes por esta pandemia de tristeza. 2. Mantenga rutinas familiares en la vida diaria, ya que ayudan a organizar el tiempo durante el periodo de distanciamiento social. 3. Anime a los niños, niñas y adolescentes a continuar los vínculos con amigos a través de las redes sociales y los medios que tenga disponible. 4. Enseña a los niños, niñas y adolescentes a protegerse a sí mismos y a sus amigos. 5. Es fundamental ayudarlos a lidiar con el estrés, ofreciéndoles explicaciones acordes a su capacidad de entendimiento con lenguaje sencillo. 6. Sin alarmarlos, ser sinceros respecto de las medidas de cuidado a tener para preservarnos a nosotros y al resto de la comunidad. Supervisar la exposición de los más chicos a las noticias, previniendo el aumento de ansiedad y miedo.
Recordarles que los escuchamos, que importan y que estas disposiciones cuando algo que importan y que estás disponible cuando algo les preocupe. Recuérdale además que esta situación es transitoria. Durante el acompañamiento para estudiar en clase, tome una actitud de apoyo. Recuerde que usted no es su maestro y ellos, ante la presencia de los padres, pueden sentirlo como una presión que los condiciona en su rendimiento. Doctor, yo aprovecho para preguntar. Si estos niños, un niño en casa se altera por el confinamiento, si se pone, se altera, grita, llora mucho, se pone malcriado, se pone grosero, y el padre también está viviendo, el adulto también está viviendo una situación de estrés, ¿cómo debe manejarlo? O sea, en primer lugar tengo que controlarme yo, pero no es fácil, para luego poder ayudar al niño. Y quiero escuchar la opinión de Icar, que tiene a Adela en casa. Yo quisiera saber cómo ha sido estos días con Adela y con Rubén en casa, en el caso de Fernando. Doctor. Bueno, María Elena, qué buenos puntos has tomado en cuenta para mencionar, pero creo que todos esos puntos los podríamos resumir en que un adulto con salud mental, los niños y los adolescentes de ese hogar también tienen salud mental. Entonces creo que los puntos que hay que tomar en cuenta es, número uno, que la primera línea de acción en casa son los padres o tutores. Eso quiere decir que no tienen que ser ni terapeuta ni personal de salud mental, pero lo importante en este caso es sobre todo permitir expresar lo que pienso y siento. Entonces creo que es importante que una de las cosas que nos sucede es que muchas veces los adultos no queremos escuchar lo que los niños o los adolescentes nos quieren decir, porque a veces no estamos capacitados o listos para poder manejar lo que los niños o adolescentes nos pueden decir. Pero la idea es tener una escucha activa. Entonces yo creo que sí es importante en este momento que, así como el adulto tiene la capacidad de poder expresarse y los adultos a su alrededor aceptan lo que piensa y siente, también nosotros como padres necesitamos aceptar y escuchar lo que los niños o a nuestros adolescentes nos quieran decir. Segundo, si esta conducta es muy repetitiva y aumenta la intensidad, es necesario que los padres puedan buscar ayuda o asesoramiento a través de las diferentes líneas psicológicas, líneas telefónicas de atención psicológica que han ofrecido en este momento las autoridades sanitarias, pero también pueden consultar, porque ya que en los centros de salud y en las instalaciones de salud hay turnos de contingencia, entonces hay un profesional que puede escuchar y orientar a ese papá para poder determinar si hay que tomar alguna acción más médica para trabajar con este chico o chica. Pero lo primero, María Elena, primera línea de acción somos nosotros los padres en casa. Segundo, tomar en cuenta si esta conducta o sentimiento se prolonga en el tiempo y aumenta en intensidad. Quiere decir que ya, aunque el padre pueda tener toda la paciencia para poder contener emocional o físicamente a este chico, requerirá de una segunda acción, y ahí es importante acudir a un profesional sanitario en relación con el tema de salud mental. Quiero escuchar a Icar, quiero saber cómo le ha ido con Adela. Sí, luego con Fernando. También el saludo. No es igual tener a criaturas de estas edades confinadas en un apartamento en donde la situación de prevención cerró también los espacios sociales, que tenerlo en una casa. Y algo muy importante, estamos viviendo una pandemia por primera vez en tiempo real, ayudado por las redes sociales. Entonces, de verdad, para los que no, en el caso me sumo yo, no vivíamos ataques de ansiedad producto del confinamiento, los estamos viviendo en tiempo real, los estamos documentando para saber. Pero con una criatura, por ejemplo, en el caso mío, Adela, de 10 años, hemos tenido que recurrir a el tema de las plataformas digitales para empezar a hacer cursos de cocina, para hacer cursos de manualidades en su iglesia, en su colegio. Es difícil, pero por lo menos en casa puede uno ayudarse un poquito más. Pero en el caso de los apartamentos, en el caso de ser cerrado, o apartamentos que no tienen balcones, o apartamentos que no tienen los espacios adecuados para 2, 3 criaturas, de verdad. O familias que no tienen o familias que no tienen acceso a internet o a una computadora. Exactamente. Ahora, lo bueno y lo importante, y me quedo con esa parte que dice el doctor, que son los padres con salud mental, de verdad, hijos también con salud mental, porque si el padre, como dices tú puntualmente, y eso me llama la atención, María Elena,
te alteras producto también de la situación, porque todos lo estamos viendo por primera vez en tiempo real de la pandemia. Imagínate si tú te alteras como padre, que tienes que tener la batuta. ¿Qué esperamos de nuestras criaturas confinadas? De verdad que es bastante delicado y qué bueno que el tema lo haya traído a mesa periodista. María Elena. Fernando. No, mi inquietud es un poco más social. Yo siento que a la pandemia de COVID-19 se van a sumar otras pandemias, y una de ellas va a ser la pandemia depresiva o la pandemia de situaciones, digamos, de salud mental, de perjuicio de la salud mental de las personas. Si tomamos en cuenta que 500,000 de panameños más o menos se estima que van a quedar sin empleo, familias que se están precipitando debajo de la línea de la pobreza, familias que están en situación de desesperación porque no van a tener cómo pagar su supervivencia cotidiana, niños que no van a poder seguir en las escuelas privadas a las que estaban acostumbrados. O sea, hay cambios enormes que se están produciendo en la vida, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en familias ideales, en condiciones ideales, con ingresos ideales, pero esas familias son las minorías. Entonces, sí se están produciendo cambios en la cotidianidad de los niños, los jóvenes y de la familia en general, que van a tarde o temprano a afectar la salud mental. Y siento que el Estado tiene que tomar las previsiones de que esto no se convierta en una situación, porque una persona, por citar un trastorno, una persona en estado depresivo, deprimida por todo lo que está pasando, por el miedo, hay gente con pánico, con miedo de enfermar, hay mucho miedo. Entonces, estas situaciones pueden ser generar incapacidad en los individuos para luchar contra las dificultades y los problemas. De manera que yo sí veo que una gran campaña de prevención de salud mental deberíamos estar pensando en ella. Pero yo, como siempre, no veo que se estén moviendo las fichas en la dirección correcta. Doctor, un oyente dice, ¿dónde puedo atender a mi hija estos días con un psiquiatra? Ella tiene 14 años, pero con el COVID-19 no he logrado atención en ningún lado. Consulte al doctor, por favor, el doctor Trejos, ¿dónde la puedo llevar? ¿Usted habló de centros de salud? En nuestra red sanitaria de salud, la atención, los psiquiatras infanto-juveniles o psiquiatras, si son chicos menores de 15 años y tienen seguro social, pueden asistir entonces al complejo hospitalario o pueden asistir a la consulta externa de la Policlínica de Marañón. Pero sí es importante que antes de aproximarse a alguna de las instalaciones, pueden llamar para orientación al 503-1719 para los pacientes asegurados. En el caso de los pacientes que no son asegurados, pueden asistir al Hospital del Niño, que también cuenta con un servicio de salud mental, y si son mayores, tendrían que recurrir al Hospital Santo Tomás. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si es un chico menor de 15 años, no puede recurrir al complejo, sino que tendría que ir al Hospital de Especialidades Pediátricas, que atienden menores de 15 años. Mayores de 15 años son atendidos en el complejo o en el servicio de psiquiatría que tiene la Caja de Seguro Social. Si se trata de un que no tiene seguro social, si es menor de 15 años, puede acudir al Hospital del Niño, y si se trata de un chico mayor de 15 años, debe solicitar los servicios entonces en Hospital Santo Tomás. Otra pregunta, ¿qué hacemos con los niños de kinder cuando empiecen las clases? Si para un adulto es incómodo usar mascarilla, para los niños es un caos. Para mí es mejor que se pierda el año escolar. Bueno, esa es la opinión del oyente, pero yo creo que reiteradamente se ha dicho que hay que irlos acostumbrando en casa, hay que irles enseñando a usar la mascarilla. ¿Es así, doctor? Es así. Yo creo que algo importante que han mencionado María Elena y Cari, Fernando,
que creo que es importante tocar el tema, es el tema de la resiliencia, que es la capacidad de superar las adversidades. Conocemos en este momento, Fernando, que no contamos con todos los recursos, ni humanos ni sanitarios, para hacerle frente a todo lo que fue el desafío de la pandemia. Creo que lo que menciona Fernando en este momento es que sobre todo la prevención es mucho más económica, o la prevención y promoción es mucho más económica que el tratamiento, que son la atención a nivel secundaria o a nivel terciario, ya cuando las enfermedades han aparecido. Creo que también es importante en este momento lo que la consulta que te hace María Elena, es sobre todo porque todo va a depender. Por ejemplo, en este momento la nueva normalidad es una oportunidad adaptativa. Creo que en este momento los adultos hemos tenido que ser creativos, los que tenemos niños en casa, para poder diversificar los espacios de 40, 50 y 60 metros, como menciona Icar, en los apartamentos. Hemos tenido que ser creativos para hacer espacios multifuncionales. Y al igual que lo que menciona la persona que hizo la consulta, el espacio que necesitan los niños para el uso de la mascarilla debe ser progresivo. No es si necesita, si puede, porque si yo lo pongo como una imposición, los seres humanos tendremos a rechazarlo. Pero si yo miro el uso de la mascarilla como algo necesario, indispensable para la vida, y el adulto toma conciencia, estoy seguro, María Elena, que los adultos podemos ser creativos para tomarnos el tiempo que se necesita el niño para aprender esta nueva habilidad adaptativa, como es el uso de la mascarilla. Y creo que es importante en este momento pues mantener un equilibrio, porque entendemos que en este un año escolar implica que no es hablar solo de perder el año escolar, implica las cosas que necesita un chico para seguir desarrollándose y para que tenga un desarrollo evolutivo adecuado y normal. Y creo que hay diversas estrategias educativas, porque el niño no aprende solo cuando va a la escuela, el niño aprende cuando está en casa. Y siempre es importante que el principal aprendizaje que tienen nuestros niños y adolescentes en nuestras casas es a través de la imitación o el ejemplo de lo que hacemos los adultos. A ver, y esto es importante tenerlo también claro, también, doctor Trejo, el tema de la nueva realidad y que nos va a llevar a nosotros también a readaptarnos, como lo dice. Pero para nadie es un secreto que va a haber secuelas, en los niños. ¿Está preparado el sistema público de salud, como lo decía o lo preveía Fernando? Porque en estos momentos hay mucho estrés producto de la incertidumbre, ya sea el aspecto laboral, económico, el tema de la sostenibilidad económica de las casas y demás y las familias. Pero en el caso de los niños, ¿habrá secuelas? ¿Nos estamos preparando también para este tema del confinamiento y todo lo que ha tenido consigo, doctor Trejo? Yo creo que en este momento, te podría decir que en este momento nuestras autoridades sanitarias están buscando estrategias y están en la planificación para poder tener que no solamente promocionar la salud, sino tratar aquellas enfermedades que han aparecido en este tiempo en nuestra niñez. Por ejemplo, en este momento, los trastornos de ansiedades en los niños se han disparado, desde el punto de vista que ha habido una alteración del sueño, ha habido una alteración del apetito. Ahora hemos sido nosotros como papás mucho más permisivos con el uso de las plataformas digitales, pero tenemos que empezar a regular esos espacios, porque tenemos que estar claros que si bien es cierto, el niño aprende a través de videos o a través de los diferentes medios digitales, también es importante que empecemos a dosificarlo, porque en la nueva normalidad necesitamos empezar a acostumbrarnos a las nuevas demandas que tenemos en este momento. Yo creo, Icar, en este momento que la planificación en este momento de nuestras autoridades sanitarias es importante, y sobre todo aquellos profesionales que tenemos que trabajar y tenemos que atender a la niñez, cobramos conciencia de que en este momento necesitamos seguir preparándonos, no solamente a través de las estrategias estatales, sino a través de las diferentes instalaciones. Una de las cosas que sucede es que, por ejemplo, intentamos que en cada una de las instalaciones de salud haya un profesional especialista en la salud de niños y adolescentes, pero tenemos que tener una realidad, no lo existe. Entonces, pero también tenemos que estar claros que también existe un profesional de la salud mental que en primera línea de acción en las instalaciones de salud, llámense psiquiatras, llámense psicólogos, llámense trabajadores sociales, también son profesionales que pueden atender en primera línea. Si esta situación
no puede ser manejado por esta primera línea de atención en las instalaciones sanitarias, deberían recurrirse a las segundas instancias, que estos serían los especialistas en trabajar con la población infanto-juvenil y CAR. Hay mucha incertidumbre. Y lo ha dicho Fernando, lo ha vivido Marielena, lo hemos vivido todos los que estamos en sintonía, tanto por tema como también mesa periodista de TVN Radio. Hay mucha incertidumbre. Las incertidumbres crean cuadros o estados anímicos de la persona. Y de seguro va a haber secuelas. Y es la parte que yo quisiera dejar muy en claro y que las autoridades puedan también tomar conservo del tema, en que va a haber secuelas de estos cuadros y tenemos nosotros que estar previendo con antelación, obvio, poder enfrentar esa gran demanda o situaciones que ya usted me ha dicho se están dando. Claro, yo creo, Icar, que en este momento una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que los seres humanos contamos con recursos. La primera instancia es saber que existen profesionales que pueden ayudarlos. La otra parte que siempre es importante y que enfatiza mucho en el término de secuelas, sí es cierto, no podemos hablar que un trastorno de ansiedad que se presente con mucha frecuencia, que aumente en intensidad, que pase de ser un trastorno de ansiedad, se transforme en un ataque de pánico y luego un trastorno de pánico, evidentemente que a través de los ejercicios de relajación y tomarse el tiempo no va a mejorar completamente, requiere de un tratamiento farmacológico. Asimismo, como lo decía Fernando con el tema de la depresión, el problema no es si las personas nos sentimos melancólicas o tristes, el problema es si esa tristeza se prolonga durante mucho tiempo. Y en este momento, en casa, nos hemos mantenido muy atentos a la incertidumbre y el ser humano no ha tomado conciencia de lo que siente. Entonces, una de las cosas que empezamos a ver en este despertar de este probablemente letargo, yo lo pudiera decir, la palabra que viene en este momento, y vamos a tomar conciencia de eso que estoy sintiendo y estoy dándome cuenta que necesito ayuda porque ya solo no puedo. Marielena dijo, Icar, algo muy importante con el tema de la salud mental, y la Organización Mundial de la Salud, Fernando, Icar y Marielena, define el concepto de salud como un bienestar integral, y dentro de ese bienestar integral está el bienestar físico. Ahora mismo, Icar, para poder mantener un bienestar físico necesitamos mantener las medidas de protección a través de mascarillas, de lavado de manos y el distanciamiento físico. Pero también no solamente necesitamos, Marielena, el bienestar físico, también necesitamos el bienestar emocional. Y ese bienestar emocional era como Marielena lo expresaba, donde el chico tiene los espacios y el adulto tiene una escucha activa para escuchar lo que siente ese niño y aceptar que lo siente. Esto quiere decir que para tener un bienestar emocional necesitamos aceptar lo que yo siento y le coloco un nombre, pero también aceptar lo que sienten los demás. Y también tomar en cuenta el bienestar social. El distanciamiento físico era lo que nuestras autoridades sanitarias nos pedían, pero no estamos pidiendo que haya un distanciamiento social. Y es por eso que a través de los medios virtuales hemos logrado que se dé un distanciamiento físico, pero que no ocurra un distanciamiento social. Así que sí es importante pues tomar en cuenta cada uno de estos aspectos, Fernando, Icar y Marielena.